Hoy muere un personaje emblemático del sindicalismo charro y un personaje emblemático también de la alta corrupción y de la impunidad. Carlos Romero Deschamps, dirigente del sindicato petrolero, muere el día de hoy impune. Tristemente, indignantemente impune. Así es. Pues es un sátrapa, muere el día de hoy. Este personaje, pues un ladrón probado. A 30 años exactamente, Alejandro, de que Carlos Salinas de Gortari lo encumbró como dirigente del sindicato petrolero, después de que el propio Carlos Salinas, al inicio de su gobierno, se va contra Joaquín Hernández Galicia Laquina y deja ahí a un dirigente sindical, Cabrera, y después en 1993, Carlos Romero Deschamps asume la dirigencia del sindicato, que no solamente fue dócil y cómplice de los gobiernos del PRI, de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. No, tuvo la misma comportamiento con los dos jefes del Ejecutivo del PAN, con Vicente Fox. 12 años. Y con Felipe Calderón. Bueno, le pasa a Carlos Romero Deschamps, le pasa lo mismo, Álvaro, que a el Baester Gordillo. En realidad, siempre con el PRI fueron personajes muy dóciles, fueron personajes que ocupaban su lugar en ese sistema de muchos controles, con muchos controles, y también donde la justicia se utilizaba con afanes políticos. Nadie en su sano juicio se había enfrentado, siendo parte del sistema, pues, a Carlos Salinas de Gortari. Nadie en su sano juicio se habría enfrentado a cualquiera de los presidentes del PRI. Era un sistema que privilegiaba el uso del aparato judicial, con llamarle a uno de los jueces, a cualquier tercero en la presidencia podía llamar a alguno de los jueces, y si no, algún magistrado, y si no, algún ministro de la Corte, como ya está muy ampliamente documentado, que era un poder que estaba subordinado al Ejecutivo, y así lo tenían subyugado. Y si, fíjate, es curioso cómo incluso la reflexión cae al momento que vivimos con el Poder Judicial, porque al final creo que el Poder Judicial entra en un gran malentendido. O sea, asume la libertad que tiene hoy, que nunca ha tenido. El Ejecutivo Federal, pues no hace lo que hizo Peña, no hace lo que hizo Calderón, Fox, hacia atrás, todos. Pues, ¿no? No hacen de llamarles y decirle y meterles presión vía la Consejería Jurídica, vía lo que sea, vía la Fiscalía, vía lo que sea, de llamarles a los ministros y meterles presión. Y en esa libertad la entienden, es un gran malentendido, y la entienden a su conveniencia y la convierten en un poder intocable, que ese es el Poder Judicial, pero ese es el otro capítulo de lo que hablaremos el día de hoy. El personaje siempre estuvo, este señor corrupto que muere en la impunidad, un sátrapa, siempre estuvo sometido a los gobiernos del PRI, y luego eventualmente llegan los gobiernos del PAN, y como con el Baester Gordillo, se convierte en una fiesta. Vicente Fox no solamente perdona uno de los mayores fraudes documentados e incluso que habían provocado una multa al PRI, el Pemex Gate. No solamente este señor participa en un fraude multimillonario al erario, sino que recibe el perdón de Vicente Fox, y luego se empodera, porque los mejores años para estos líderes charros corruptos fueron los años de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y, por ejemplo, todos los sindicatos
vivieron una gran fiesta. Todos los sindicatos de estos corruptos priistas vivieron una gran fiesta con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Pongo dos ejemplos. El poder inédito que tuvo el Bester Gordillo y el poder que tuvo el líder del sindicato del Seguro Social, al que Felipe Calderón incluso hace diputado del PAN. ¿Te acordarás cómo se llamaba el secretario general del sindicato del IMSS? Sí, cómo no. Lo hace es Germán Martínez, Alejandro. No. Es Manuel Espino. No. El presidente. El líder. Valdemar Gutiérrez. Valdemar Sí, cómo Gutiérrez no. Fragoso, el líder del sindicato. Fíjate, piensas, ¿cómo encumbra a Carlos Romero de Champs, que vivió una fiesta? Le perdonan a Álvaro todo y luego se va con ellos, acompaña, porque él mismo va depredando la empresa, acompaña los peores años de Pemex. Él es el que lo acompaña, este sátrapa. Acompaña a Pemex en sus peores años, cuando se va una empresa del Estado que era boyante, se va casi a estos huesos que ahora tenemos, que se está robusteciendo, pero que llega casi en huesos. Y él es el que facilita la reforma energética de Enrique Peña Nieto. O sea, él es el facilitador, ni siquiera apenas se habló con ellos. Pero fíjate, Carlos Romero de Champs, el Bester Gordillo, Valdemar Gutiérrez Fragoso, a lo hace panista, lo hace diputado del PAN, a otro líder sindical. Y al Bester Gordillo, usted lo sabe, encumbrada, o sea, era parte del Estado. Y no solamente esos, Alejandro, tenía cooptado los gobiernos panistas a los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, del ISSSTE, de la Comisión Federal de Electricidad, de todos los principales gremios. En efecto, en el caso de Romero de Champs, es el que acompaña, en realidad, la quiebra. Así es. De Pemex. Todavía yo recuerdo cómo durante Fox y particularmente Calderón, es que Pemex está quebrado. ¿Quién lo quebró? Porque eso hay que buscarlo. Y todavía con Enrique Peña, es que Pemex está quebrado. ¿Quién lo quebró? Hay responsables. Y no solamente son los directores de Pemex, de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña. No, son los presidentes que dispusieron de las políticas para obtener los recursos del petróleo y, por supuesto, que comprometieron las finanzas de una empresa que ordeñaron hasta quedar exhausta, Alejandro. Pero en efecto, pues este personaje que vemos es emblemático. Yo recuerdo cuando en el 2000 se produjo la alternancia. Había, Alejandro, en aquel momento, cuando gana Vicente Fox, cuando no le alcanza al PRI, aún con los 1,000 millones de pesos que se desviaron de Pemex a través del sindicato petrolero para financiar la campaña de Francisco Labastida, había un temor, inclusive con los gobernadores. Y hay una reunión en el Rancho San Cristóbal de Vicente Fox, al que son convocados todos los gobernadores del PRI. Hay que recordar que para entonces la mayoría de los gobernadores eran del PRI. Y también fueron gobernadores del PAN, que eran en ese entonces Guanajuato, Jalisco, Yucatán. Y Fox les dice a los gobernadores priistas y también a los panistas que había ido, y había, no fue López Obrador, que era el jefe de gobierno electo, tampoco fue, hasta donde recuerdo, la jefa de gobierno sustituta, que era Rosario Robles, pero Fox les dice a los gobernadores: yo no voy a ir contra nadie de ustedes.
Yo lo que quiero es trabajar con ustedes. Y cuenta el gobernador panista, Patricio Patrón Laviada, que los gobernadores priistas que habían ido con la cola entre las patas a esa reunión, comenzaron a inflarse porque interpretaron inmediatamente que no iba a haber ningún problema. La escena me la contó a mí Juan José Rodríguez Prats, panista tabasqueño, que a su vez se la contó justamente el entonces gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada. Y eso, el mensaje fue de impunidad. Y otro capítulo, Alejandro, si me permites, porque luego se olvida cómo en 2003, a la mitad del gobierno de Vicente Fox, pudo haberse materializado un caso de lucha contra la impunidad por un caso documentado desde todos los ámbitos. El Pemex Gate lo acreditó desde el punto de vista administrativo la Secretaría de la Función Pública, con Francisco Barrio Terrazas. Se acreditó por la vía electoral con el entonces Instituto Federal Electoral y se acreditó también por la vía penal por denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República. Se solicitó por parte de la PGR el desafuero del entonces tesorero y hoy secretario general del Sindicato Petrolero. Secretario general, es correcto, así es. Ricardo Aldana Prieto. Y en la Cámara de Diputados hubo una maniobra de el PRI que encabezaba Roberto Madrazo como presidente y Elba Ester Gordillo como secretaria general y coordinadora de la bancada del PRI, con la bancada del PAN encabezada por Francisco Barrio, ya como diputado, como vicecoordinadores Margarita Zavala y Germán Martínez. Se iba a proceder a desaforar a Ricardo Prieto Aldana, tesorero del Sindicato Petrolero. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se reúnen Madrazo y Elba Ester Gordillo con Vicente Fox, con Santiago Krill. Se acabó. Ahí se acabó. Miguel Ángel Yunes, que entonces era el director jurídico del CEN, del PRI, de Madrazo, y era diputado, presentó una solicitud para que se votara en ese mismo momento un trámite que terminó en el no desafuero de Ricardo Aldana, que por supuesto iba a conducir también a Romero Deschamps. Ese mes de septiembre, entrando a la legislatura, se sepultó el Pemex Gate. ¿Quién es el otro personaje que intervino hace 20 años? Felipe Calderón, que era secretario de Energía del gobierno de Enrique Peña Nieto, del gobierno de Vicente Fox. Pues mira, vale la pena, digo, no nos hemos ido a la pausa, le vamos a contar. El día de hoy fallece Carlos Romero Deschamps a propósito de justamente de eso es que estamos comentando. Esa es la noticia del día de hoy, es la noticia más importante del día de hoy, porque se trata básicamente de uno de los grandes símbolos de la corrupción y de la impunidad en México. Nomás antes de irnos a la pausa, Álvaro, vale mucho la pena ver este gráfico que les voy a pasar a continuación. A ver si puedes pasar este último antes de meternos a lo demás. Este mero. Bueno, yo batallo mucho con los colores, pero el de arriba, el más claro, Álvaro, es el precio actual en dólares, es el precio actual
a 2021. El 21. A Ajá. 2021 es el Sí. precio, ¿no? Sí. Y el de abajo es la producción, las exportaciones de crudo. Y nomás llamo la atención de ustedes porque hay un periodo de baja exportación petrolera que son del 85 hasta el 2000, pero ahí empieza. No solamente los precios del petróleo están buenos, eso lo pueden ustedes notar en el diferencial que hay entre la exportación y la gráfica y la línea de arriba, que es en realidad el precio del petróleo a precios actuales, pero esa es la exportación. Bueno, llega Vicente Fox, como pueden ustedes ver, y luego empieza el PAN, empiezan los precios a subir, pero empiezan los gobiernos del PAN una fiebre petrolera desesperada. Del 2000 al 2012, claramente Del se ve en la 2000 gráfica. al 2012, una fiebre desesperada por exportar petróleo al extranjero. Casi es un pleonasmo, pero que por llevar o enviar petróleo al extranjero al mismo tiempo que hay pues un precio alto. El tema es, Álvaro, que se alcanzan récords de exportación y también se alcanzan récords de ingresos petroleros. Nunca, ni siquiera en los mejores momentos del país petrolero, ni aún con las crisis del petróleo, que la podemos ubicar entre 79 y 82, sí. Ven ustedes el diferencial que hay, el spread que se abre entre la exportación y el precio, son las crisis que hay de petroleras que ha habido en este tiempo. Hay una fiebre. El tema no es la fiebre, Álvaro. Pues a lo mejor cualquiera puede decir, bueno, había un buen precio del petróleo y entonces nos pusimos a exportar como locos. El tema es dónde está el dinero. ¿A dónde? ¿A qué se destinó el dinero? ¿A qué se destinó? Muchos creen que porque coincide en ese tiempo, muchos creen que los gobiernos Felipe Calderón y de Vicente Fox en ese tiempo se dedicaron a la construcción de manera masiva con dos efectos. El primero es que la construcción rápido reacciona y era una especie de paliativo, digamos, económico, echar a andar mucho empleo, hacer crecer el empleo rápido, que es un empleo que crece muy rápido. Decides hoy construir algo, mañana tienes 10 empleados, ¿no? Es así de fácil. Pero se ponen a construir vivienda con sus empresas favoritas. ICA y otras, creo que está Holmex y otras empresas favoritas, se ponen a construir estos huevitos que construyeron por todo el país. Yo me acuerdo mucho con Calderón se construyó, por ejemplo, una conjunto, entre comillas, habitacional, entre comillas, porque nunca terminó de habitarse y nunca terminó tampoco de construirse en muchas partes y se convirtió en nido de la delincuencia. En Ciudad Juárez, cerca de 250,000 viviendas. En Tijuana, en Veracruz, empezaron a construir en el Estado de México, aquí cerquita, construir huevitos, unas casititas del tamaño de este estudio, literalmente, sí, del tamaño de este espacio donde estamos aquí. Y dicen, Álvaro, yo he leído un par de tesis y valdría la pena luego retomarlo porque es un tema que no se ha explorado a fondo, que ahí estuvo la caja chica del PAN todo este tiempo. En las constructoras le metieron un montón de dinero vía el Infonavit y ahí se les fue gran parte del ingreso petrolero adicional. El gráfico es muy ilustrativo. ¿A dónde se fue el petróleo? Y luego viene la caída, ¿no? La gran caída. Viene la reforma y pues viene el desplome de la producción. Se acaban Cantarell, se lo acaban y se lo reparten, Álvaro. Se lo reparten. Esa es la reforma energética. Y desde antes, porque Cantarell claro, lo explota Pemex. Sí. ¿Y cómo se lo gastan? Bueno, se lo reparten de mil maneras, se reparten petróleo
el petróleo de los mexicanos, su petróleo, mi petróleo, se lo repartieron. ¿Y cómo? Pues bueno, a ver, tres imágenes que son importantes. Mira, a ver si puedes poner la primera de la hija de Carlos Romero de Champs, viajando. La señorita Paulina, el día que se casa, me acuerdo muy bien, ella trae un brazalete. Ella trae un brazalete, Álvaro, que cuesta solamente el brazalete de Paulina Romero Durán costó 2 millones de pesos. 2 millones, un Cartier traía cuando ella se casa. 1,934,000 pesos. ¿De dónde? ¿Cómo? Bueno, pues de su padre. Es el mismo tiempo en el que esta señora, ahora una señora, emprende un viaje por todo el mundo en aviones privados junto con su perro. Sus mascotas, varias mascotas. Va en vuelos privados, viajando por todo el mundo y pues ahí están. Es esa señorita la que va viajando. Pasa la siguiente imagen porque ella además lo comparte. Va compartiendo las fotografías de sus viajes. Sí, pues se la pasa a todo dar ella viajando. Estos son los hijos de Carlos Romero de Champs. Tiene tres. Un tipo que nunca se nos debe olvidar. Es un tipo que empezó de chofer, era chofer de la quina. Así es como empieza, un chofer que nace en Tampico. En Tampico él es de Madero. Bueno, es la misma región. Sí. Es la misma zona. Y ese es el hijo. En su momento, pues bueno, señor se hace un escándalo porque tiene unos autos de lujo, de estos que son, pues estos Lamborghinis y esos estacionados que están echándose a perder, estacionados afuera de su departamento en Miami. Se están echando a perder y le llama la atención a alguien que hay 2 carros que cuestan $1,500,000 estacionado afuera de su departamento, y entonces llama la atención y los vecinos dicen, pues aquí se murió alguien, ¿no? Y dejó unos carros ahí, entonces le llaman a la policía. Creo que es la manera en que él dice, no, pues sí son míos, pero no los uso, los tiene parados, Álvaro, literalmente parados ahí. Pero después este señor que ustedes ven en esta fotografía, que acostumbraba a pagar y dejar a medias o probarlos y dejarlos ahí, vinos Vega Sicilia de 10,000 pesos la botella en ese momento, mientras su padre ganaba 24,000 pesos mensuales. Ese es el salario de Carlos Romero de Champs. 24,000 pesos mensuales. O sea, mientras tanto su hijo traía como si fuera chanclas, traía pues calzado de las marcas más finas de cientos de miles de pesos. Bueno, a este señor, Alejandro Romero, que es uno de los 3 hijos de Carlos Romero de Champs, aparece en los Pandora Papers. ¿Te acuerdas que en 2009 se hace un escándalo internacional? Porque es uno de los primeros escándalos en donde se ventilan los paraísos fiscales y se da a conocer que este joven ahí, Alejandro Romero, contrató a Trident Trust para que ese despacho le sirviera de custodio de las acciones que él tenía en otra empresa que se llamaba Stiller Overseas Holding Inc. Y esta firma había registrado en 2001, había sido registrada por Aramo Trust Limited, también se había registrado en las Islas Vírgenes Británicas. 3 años más tarde, en 2012, adquirió todas las acciones de esas empresas, y entonces cuando se da a conocer estos fondos que había ocultos de estos ladrones, pues porque ¿de dónde saca el hijo de un obrero de Petróleos Mexicanos que había sido un chofer
¿De dónde saca dinero para tener ese tipo de inversiones si no es de lo que el padre, y esto está completamente probado, se roba? Se roba. O sea, nada más para que te des cuenta. De acuerdo con el diario El País, en lo que publican sobre los Panama Papers, en su momento, Romero Durán había registrado activos de 10 propiedades establecidas en México. Tenía 2 firmas, o sea, tenía todo un entramado que, obvio, la unidad de inteligencia financiera de su momento, es decir, la unidad de inteligencia financiera en tiempos de, pues, de los panistas y en tiempos de Peña, jamás lo detectaron. Este hombre tiene propiedades que seguramente no conocemos y se ha dado los dos, los hijos y él, el propio Romero Deschamps, se dieron una vida pues de lujos, de privilegio, tanto así que a este muchacho en el condominio donde él vivía en Miami, los vecinos pensaban que era un hijo de un jeque árabe. Por eso a Romero Deschamps en algún momento se le llamó el jeque, porque se creía en el edificio donde vivía este hijo de Romero Deschamps, se creía que era el hijo de un jeque. Por el nivel de despilfarro, de lujo. Sí, sí. Sí, sí. De llegar en Miami con un montón de guaruras cuando, pues, se supone que el chiste es que puede pasear por ahí el más famoso de los actores sin guaruras y el más famoso de los inversionistas sin guaruras y andar en chanclas y meter. Ese es el chiste. Pero como se trata de presumir y de gastar, pues el tipo llegaba, pedía la botella más cara, la abría, la probaba, le daba un trago, se paraba y se largaba. ¿Con dinero de quién? Con dinero de usted, que nos ve, con dinero del señor Delgado, mío, con dinero de este país, un país con millones de pobres. Estos señores, una gran vida. Y en la impunidad. Sí, una impunidad, hay que decirlo, que no solamente tuvo, ya no digamos de quien lo encumbró en 1993, Carlos Salinas, ya no digamos tampoco en el periodo de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña. No, la impunidad le llegó también, continuó en el gobierno mismo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio del gobierno, en 2019, de manera, para ser más específico, Carlos Romero Deschamps se presentaron 2 denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la República. Y en aquel momento también, bueno, recordamos, aquí lo hemos contado en otras ocasiones, como cuando detienen a Juan Collado en un restaurante de las Lomas de Chapultepec, Carlos Romero Deschamps, que comía con él, se echó al piso pensando que lo iban a detener a él. No, los agentes detuvieron y el abogado se quedó parado, ¿no? Y el abogado, Juan Collado, su abogado, se quedó de pie y a él lo detuvieron y no a Carlos Romero Deschamps. En aquel tiempo, Alejandro, y usted que nos escucha, el presidente López Obrador negó que los bienes de Romero Deschamps y de su esposa y de sus 3 hijos hayan sido congelados. Recuerdo, en aquel momento lo publicó Reforma y el propio presidente dijo que no era cierto que se hayan congelado los bienes de Carlos Romero Deschamps, pero dijo que sí había 2 denuncias en su contra y recomendó el presidente que se separara de la Secretaría General del Sindicato Petrolero para que atendiera sus asuntos, lo cual efectivamente ocurrió. Pero ocurrió un par de años después, cuando también, sin embargo, Alejandro publica que sigue cobrando
en Pemex. Es Carlos correcto. Romero Deschamps. Imagínate, multimillonario, engaña a Pemex, oigan ustedes esto, cuéntalo, Álvaro, es indignante. Pues sí, seguía cobrando un sueldo que para qué le servía, pero lo seguía haciendo. Parte de la voracidad de un personaje como Carlos Romero Deschamps, pero fue finalmente sí, Carlos Romero Deschamps se separa de la Secretaría General del Sindicato Petrolero en octubre de 2019, pero, como le decíamos, continuó percibiendo ingresos a expensas de Pemex. Por ejemplo, entre enero y diciembre de 2020, cobró 1,208,843 pesos netos como jefe de departamento u homólogo en la refinería Miguel Hidalgo, allá en Tula, y a pesar de dejar el sindicato de trabajadores, siguió cobrando allí, hecho que finalmente culminó en 2021. En marzo de ese año, el presidente López Obrador dijo que el gobierno federal le pidió a Romero Deschamps que renunciara como empleado de la paraestatal, y durante 2 años, 2019 y 2020, después de su salida del sindicato, Romero Deschamps siguió cobrando un total de 1.2 millones de pesos de salarios como empleado de la refinería, como lo reveló en su momento, sin embargo, en febrero de 2021. Y también la revista Contralínea reveló que acumuló vacaciones y pensaba estar así de licencia para volver en 2024. Es correcto. Cuando el gobierno actual todavía de López Obrador hubiera terminado. El personaje disfrutó también de la protección deliberada de los gobiernos en turno. De 1979 a 1982 fue diputado, de 1991 a 1994 otra vez diputado, ya con Vicente Fox del 2000 al 2003, otra vez diputado, y luego senador con Zedillo. Todo el sexenio de Zedillo fue senador de la República de 1994 al 2000, y luego también fue senador con Enrique Peña Nieto. Cuando no lo protegía una diputación, lo protegía una senaduría. Él se avienta de 2012 a 2018 como senador. Es decir, es un personaje que acumula acusaciones de enriquecimiento ilícito, de corrupción, de fraude, de delincuencia organizada, de lavado de dinero, de despilfarros, de lujo, y está en completa impunidad. Se fue en completa impunidad. El dinero no sabemos dónde está, porque no creo que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero haya movido un dedo. Había 2 denuncias, Alejandro. Bueno. O sea, ya el personaje murió y las denuncias yo creo que murieron antes. Sí, bueno, nacieron muertas con esa fiscalía. El personaje Juan Carlos Romero Durán, que el hijo, sí se le alcanza a registrar 2 Ferrari Enzo, son los que yo mencionaba. Ferrari Enzo. Coches que valen más que sus dueños, ¿no? Sí, bueno. Por lo regular, siempre esos coches valen más que sus dueños, de $2 millones cada uno. Es un vehículo, a ver, hasta vale la pena el vehículo del señor Romero Deschamps. Se los voy a poner aquí para que lo puedan ustedes ver, porque yo, honestamente, no tengo mucho conocimiento de ese tipo. No, ¿a poco nunca has tenido uno?
Tuve dos y los dejé estacionados afuera de la... Se echaron a perder. Sí, de ahí Estaba muy chillón el amarillo, ¿no? Sí, estaba muy chillón el amarillo. Lo estacioné afuera el Centenario, ahí en el bar donde me tomé una cerveza. Este es un Ferrari Enzo, Álvaro. Se piden y se entregan. Ah, son rojos se los hacen, Ferrari, ¿verdad? Sí, se hacen por Pedido. encargo, por pedido y casi viene el dueño y te los entrega a la puerta. Bueno, en realidad sí te lo entrega a la puerta Pues sí. la empresa y te lo hacen, te piden, te dicen que cómo lo quieres, o sea, A tu medida, a tu medida, literal. Si eres chaparrito. A tu medida. alto. Y ese se supone que de los Ferrari es uno de los más caros. Incluso este carro, entiendo, incluso se les persigue, la misma firma lo sigue, le sigue todo su trayecto, toda su vida lo sigue. ¿Lo monitorea? Firma, lo monitorea todo el tiempo y va registrando el dueño, el siguiente dueño y el siguiente dueño. Digo, muchos de estos autos para los súper ricos, pues obviamente están en paraísos fiscales, ¿no? Digamos que el que compra el vehículo es una empresa registrada en un paraíso fiscal para que no te caiga nunca la ley. Y luego, pues también en los prestanombres, las empresas prestanombres para poderlo adquirir. A estos no, a estos les valió, estaban a su nombre. El Ferrari Enzo estaba a nombre de hijo de Carlos Romero de Champs. Fíjate que yo que vivo en la alcaldía Benito Juárez, hijo, no me duraría, está llena de baches. Sí, bueno, y acá también, en la Cuauhtémoc, está lleno de baches, pues qué barbaridad. Y así la dejó Monreal, y así la dejó y así sea, la tiene la señora. ¿Tú no has vivido el cambio? ¿Tú que vives en la Cuauhtémoc? Ay, señor Delgado, qué ¿Qué? barbaridad. Pues hasta tristeza me da que lo preguntes, carajo. Y además, híjole, bueno, yo me aplicas así tantito y digo, es que haber entregado esa alcaldía de la manera que lo hizo, Monreal a esta señora Sandra Cuevas, fue una responsabilidad mayúscula. Del tamaño del... Pues habla mucho de Monreal. En fin, no vale la pena Sí, ni es siquiera... otro tema. Ya volveremos en algún momento, volveremos a hablar Sí. o nos enfocaremos a eso, que hoy también hay que estar atento porque está en curso las definiciones, no solamente para jefe de gobierno, Alejandro, Sí. también de las alcaldías. En fin, perdón, pero cerramos el paréntesis. Nada más para dejar un dato, ya que nos metimos a en septiembre del 2021, Álvaro, y a usted que nos escucha y que nos ve, en septiembre de 2021, ya con el gobierno del presidente López Obrador, la UIF documenta 477 viajes de Carlos Romero de Champs y su familia. Óigalo bien, 477 viajes. 477, obvio en aviones privados. 477. ¿A dónde? Por todo el mundo, literal por todo el mundo. Alemania, Brasil y distintos destinos allá adentro. Estados Unidos, España, Japón, Reino Unido, Singapur. Al mismo tiempo, tenían su propio yate que se movía al antojo de los patrones, por supuesto. Se desplazaban a distintos destinos a donde ellos llegaban en su avión particular. Un yate de 35 millones de pesos en ese entonces. O sea, eso es riqueza, no fregaderas. Eso es riqueza. ¿De cuánto? Hay algunos, en su momento yo me acuerdo haber platicado sobre este tema con alguien del anterior gobierno, con Peña, alguien que me dio el dato que ellos le calculaban en el anterior gobierno, que la riqueza de Carlos Romero de Champs en distintos fideicomisos
y en distintos paraísos fiscales, podía alcanzar hasta los 1,000 millones de dólares. ¿De dólares? 1,000 millones de dólares. 1,000 millones. Que su participación, o sea, la mayor participación, la mayor manera de incrementar su riqueza, este hombre sacaba dinero de todo, pero la manera en que incrementó su riqueza, digamos que la abultó a esos niveles, fue por medio de una de las operaciones en plataforma, junto con crimen organizado, pero junto con grandes empresas estadounidenses. ¿Cómo? Tienes una plataforma que está sacando crudo en alta mar. Estos barcos van hacia destino en tierra, los petroleros. El crimen organizado se organiza, lo desviaba y luego se entregaba a empresas en Estados Unidos para su refinación y luego entraba a cuentas privadas el dinero. Imagínate nada más, lo tenían en su momento y yo me acuerdo que hay un momento con Enrique Peña Nieto que se lo quieren fregar. Por algo, hay alguna cosa. Lo quieren poner, ya me estoy acordando ahorita por qué me pasaron esa información, lo quieren poner cuando está la crisis de Peña en su bajo más canijo. Después de Ayotzinapa. Sí, ya muy avanzado el sexenio, están pensando a las Salinas en cómo meterlo al bote y le están construyendo el caso. Yo me acuerdo que quien me cuenta esa historia es porque empiezan a ventilar información sobre Carlos Romero de Champs. Es cuando aparecen estas fotografías de la opulenta vida de los hijos. Sí, bueno, siempre aparecen esas fotografías. El tema es que nadie sabía quién era. Pero entonces empiezan a decir, ¿ya viste? Empieza a aparecer. Si te acuerdas, en el último tramo de Enrique Peña Nieto empieza Sí, de a hacerse... 16 a 15, 16, 17. Por ahí, si te acuerdas, sí, había mucha información porque yo recuerdo, ahora me está cayendo bien el 20, que había la intención de meterlo al bote. Y luego empezaron a generarle, atenderle la camita, atenderle la camita. Empezaron con medios, a filtrar información, a mover información. Y luego, pues deciden no hacerlo. Le midieron, yo creo, deciden no hacerlo, pero en su momento quien me da el dato, me dice que ellos calculan que la riqueza de Carlos Romero de Champs alcanza los 1,000 millones de dólares, distribuida en fondos offshore, por todo el mundo. Bueno, no nos hemos ido al corte, nos agarramos como siempre al hilo. Alguien estaba molesto porque pensaba que esto era una charla de amigos. No, esto es información pura y dura. Hoy murió este corrupto, señor corrupto, se muere y se va a la impunidad. No sabemos, nunca vamos a saber seguramente si hubo en algún momento intención de esta fiscalía de ir por él. Nunca vamos a saber. No la hubo nunca. La hubo. Por una razón, porque habiendo denuncias y no se procedió en absoluto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se retira Carlos Romero de Champs anticipadamente, concluye su periodo como secretario general del sindicato de manera anticipada. Hay que recordar que concluía su periodo hasta el 2024. Se retira, se convoca a elecciones. Hay muchos candidatos y candidatas al cargo de secretario general. Primero hubo elecciones en las secciones sindicales. El grupo hegemónico, el que encabeza hoy el secretario general de ese sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, gana en una elección ya supervisada por la Secretaría del Trabajo. No hay que perder de vista que también se reforma la ley para que las elecciones sindicales sean democráticas. Y la mayoría de los trabajadores de Petróleos Mexicanos le dan el triunfo a Prieto Aldana. Entonces también no se los olvide eso,
¿Qué se movió en la fiscalía? Absolutamente nada. ¿Se movió algo también de parte del presidente López Obrador? También hay que decirlo, absolutamente nada. Muere entonces este dirigente sindical en la absoluta impunidad. Y hasta donde puede verse, la fortuna acumulada por este individuo, yo no sé si 1,000 millones de dólares, pero así fueran 100 millones de pesos, 50 millones de pesos obtenidas, pues como producto de la corrupción, así sean solamente de las arcas del sindicato de petrolero de la República Mexicana, con las cuotas de los trabajadores y con las aportaciones de Pemex, aún fuera esta cantidad, el asunto no podría quedar impune. Se muere Carlos Romero Deschamps y los que van a seguir disfrutando de la riqueza son sus herederos. Lamentablemente, Pues sí, muere impune Carlos Romero Deschamps. pues tal cual. Ese Hay es un el video, Alejandro, justamente sobre Carlos Romero Deschamps, y si te parece, lo vemos y unimos de una vez ¿El corte? el corte. Y Casi se acaba el programa carajo, señor Delgado, ya se acabó el programa. y es viernes. Veamos. Carlos Antonio Romero Deschamps falleció en total impunidad después de liderar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por 26 años, desde donde fue partícipe de uno de los mayores escándalos de corrupción del México moderno, el Pemex Gate. En esta trama, el sindicato de Romero Deschamps desvió en el 2000 recursos públicos provenientes de la petrolera a la campaña presidencial de Francisco Labastida. El desvío de Pemex fue demostrado por las autoridades, pero no hubo responsables. Todo quedó resuelto con una multa y Romero Deschamps pudo continuar al frente del sindicato petrolero en total impunidad, rodeado de lujos para él y su familia, los cuales iban desde carros de lujo hasta propiedades en resorts y yates. En julio de 2019, luego de ser legislador durante el panismo y priismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lo denunció ante la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito de él y 6 familiares, incluyendo a su esposa, hijos, nuera y sobrinas. El disidente Sergio Morales Quintana del Frente Nacional Petrolero también interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Romero Deschamps por posible administración fraudulenta. Aún con todas las acusaciones de corrupción en su contra, Romero Deschamps pasó el resto de su vida sin pisar la cárcel ni responder por sus acciones.